Bienvenida, Bea. Gracias. Hola. Veo que vienes de verde, de un color muy apropiado para el tema que vamos a hablar hoy. El color de moda, todo el mundo habla del verde. Todo verde. Vamos a hablar de hidrógeno. ¿De hidrógeno verde? Hidrógeno verde. Para empezar, a mí me gustaría saber cómo se produce el hidrógeno. ¿Qué se necesita para fabricar hidrógeno? Vale, pues es muy fácil. El hidrógeno, para fabricarlo, lo único que necesitas tener es agua y energía. Entonces tú rompes la molécula de agua y obtienes tu molécula de hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso sale, si esa energía es renovable, hablamos de hidrógeno verde. Entonces, ¿por qué se habla de hidrógeno verde? Al final el hidrógeno está considerado como un vector energético, o sea, te permite obtener energía, pero es una ayuda a reducir la contaminación que tenemos ahora mismo por los combustibles fósiles. Vale, entonces entiendo que nosotros para producir hidrógeno necesitamos agua y una fuente de energía. Dependiendo de dónde venga esa fuente de energía, hablamos de hidrógeno verde, si viene de energías renovables, entiendo, y hablamos de otra variedad de hidrógeno, que hemos visto que había hasta hidrógenos turquesas. Había 16 bits de color de hidrógeno, sí. Exacto, entonces entiendo que el color se le da por donde venga la energía. Sí, ¿no? el origen de cómo obtienes ese hidrógeno. Y hay todo un arco iris. La verdad es que hay que estudiarse los colores. Porque no... Sí, yo he estado documentando un poco y había turquesa, rosa, verde, marrón, gris. Yo creo que tienes toda la paleta. Sí, de hecho ya no inventan más formas de hacer hidrógeno porque se han quedado sin color. No hay colores. Ya habían que entrar el blanco roto, blanco pálido, blanco Bueno, hueso. es que si empezamos en esas... Sí, ahí llevo las de perder. No distingo tantos tipos de blanco. Vale, entonces nosotros vamos a hablar de hidrógeno verde y es porque la energía que vamos a utilizar para fabricar ese hidrógeno es una energía renovable. Es decir, para producir hidrógeno no vas a producir CO2, no vas a contaminar. Entonces, eso es un poco ahora lo que habla todo el mundo, ¿no? Ese uso del hidrógeno verde. Es decir, cómo va a llegar un poco, cómo nos va a ayudar a descarbonizar lo que es la industria, la movilidad, un poco. Sí, o sea, por lo que he visto, ayuda a descarbonizar porque en la evolución humana pasamos de quemar madera a quemar, son notas que he tomado, de quemar madera a quemar carbón, luego a quemar petróleo, a quemar metano. Y ahí siempre hay un carbono por ahí bailando, varios. Entonces, cuando lo quemas, cuando lo utilizas, cuando obtienes energía, siempre genera CO2 por el hecho de haberlo quemado. Entonces, la idea era, pues, ¿por qué no quemar hidrógeno? Que ya no hay ningún carbono por ahí suelto, ¿no? Sí, bueno, sobre todo es evitar echar CO2. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay diferentes opciones, ¿no? Y entonces ahora se ha visto que el hidrógeno puede ser una oportunidad que ayude o una solución más a poder llegar a esos niveles de sostenibilidad que lo que es la sociedad o lo que es a nivel global estamos buscando. Estaba haciendo los deberes, estaba buscando información y he dicho, parece que España está en pole position en proyectos de investigación de hidrógeno, ¿no? De fabricación de hidrógeno. Y he visto que hay determinados proyectos que en España ya se está, pues fabricación, que están utilizando el hidrógeno verde pues para hacer sus procesos de fabricación. Sí, la verdad es que el hidrógeno yo creo que está siendo una oportunidad para posicionar a España en investigación y en desarrollo, porque ahora mismo como es una alternativa que se ve que puede ser en el futuro viable en muchos usos y en muchos aspectos, hay mucha financiación pública. Y en esa financiación pública y en ese desarrollo en España hay muchos proyectos que están saliendo, desarrollando tecnología o empresas que ya utilizaban el hidrógeno, pues que tienen que cumplir a nivel medioambiental unos objetivos en unos años. Que lo utilizaban no como vector energético, sino como parte de su proceso. Como parte de su proceso, vale. Pues tienen que reducir la contaminación y entonces están viendo cómo obtener ese hidrógeno de manera renovable. Entonces hay mucho movimiento, hay empresas muy grandes, muy importantes que ahora mismo están trabajando
en el hidrógeno verde. Y a nivel de investigación y desarrollo, también muchas empresas están desarrollando tecnología en España. Entonces yo creo que es algo muy bueno, que nos está poniendo en una posición de cara a Europa. De ser pioneros. De ser ¿no? pioneros, ¿no? Es una oportunidad que estamos cogiendo y que estamos aprovechando. Se va para adelante la cosa. Bueno, al final el cómo viviremos con el hidrógeno en un futuro es algo que está por ver, ¿no? Pero sí que es una realidad que se está viendo mucho en qué aplicaciones puede ser rentable o tiene sentido, tiene ciertas ventajas utilizar el hidrógeno. Entonces, por ejemplo, a nivel de movilidad, que es un poco donde está la duda más grande, está previsto que se pruebe un avión que funciona con hidrógeno. Ya hay trenes que funcionan con hidrógeno, que se van a probar. Todo el tema de transporte pesado. Es una realidad. Otra cosa es ver, al final es un tema económico, con toda esta investigación y estas pruebas que se están haciendo, en qué sectores o en qué aplicaciones, merece la pena continuar estando en esa línea. Los costes de producción, de producir hidrógeno, son más asequibles que utilizar otro tipo de energía para las industrias, para fabricar sus productos. Ahora mismo es uno de los retos que hay. Lo digo retos porque creo que es mejor hablar de retos que de problemática, ¿no? Al principio, cuando hay no es una tecnología nueva, pero es un cambio en la tecnología o en el uso, pues los costes al principio no son, por así decirlo, más económicos que tecnologías más maduras, como pueden ser todo el tema de los combustibles fósiles, que llevamos años trabajando con ellos y produciendo con ellos. Pero a lo mejor es una oportunidad para desarrollar nuevas tecnologías y no depender tanto de los combustibles fósiles, que cada vez vemos que dependemos más de cuando hay temas económicos, guerras o situaciones a nivel global, acabamos todos dependiendo de problemas con el gas, con el petróleo. Son pocos países los que producen, quiero decir, al final el hidrógeno puede producir cualquiera que tenga mucho sol, por ejemplo, puede hacer hidrógeno. Tienes sol, tienes agua, puedes hacer hidrógeno. Al final, con combustibles fósiles dependes del país en el que esté localizado, que tenga la suerte de tener justo un yacimiento debajo, dependes de eso, está mucho más focalizado. Yo lo que planteaba respecto a hablar de la situación de España, documentándome para este podcast, noticias muy recientes en Francia y en Portugal. En Francia hay un proyecto de conducto de hidrógeno verde, el H2Med. Francia ha pedido o lo ha paralizado el proyecto porque quiere que se meta el hidrógeno rosa, que el rosa, que es el que viene de fuentes nucleares, se considere también como verde. Digo, no estaremos ya desvirtuando el concepto de hidrógeno verde, no. Claro, Francia tiene nucleares, ¿no? Que es con nuclear también puede ser verde, también lo metemos también. Eso por el lado de Francia. Por el lado de Portugal, hace poco ha dimitido el primer ministro, Antonio Costa, por un tema supuesto de corrupción, trinque con temas de hidrógeno. Digo, entiendo que eso es imposible que pase en España porque aquí no hay dimisiones, entonces entiendo que es un problema Portugal muy localizado, ¿no? Pero entre lo que pasa en Portugal y lo que pasa en Francia, ¿realmente es una cosa que tiene visos de prosperar o que va a quedar un bluff de inversión? O sea, ¿realmente crees que pueden salir cosas interesantes? Yo creo que sí. Al final, mira, el otro día estuve en unas mesas redondas que hablaban del hidrógeno y de la movilidad, ¿no? Y el moderador que dirigía un poco puso un ejemplo que me hizo mucha gracia. Cuando un poco vino la revolución industrial, un poco que empezaron a introducirse lo que es los coches en la sociedad, era una sociedad que vivía en Estados Unidos a base de caballos y tenían contaminación pues, por todos los residuos que echan los caballos, ¿no? En las ciudades. Y apareció en lo que es el automóvil con la gasolina como la panacea. Y en ese momento no había gasolineras. No se vendía la gasolina, tenían que ir a mercerías a llenarlo, ¿no? Pues es un poco esto. Esto está un poco en modo jocoso, pero si tú quieres meter una tecnología nueva, tienes que investigar, tienes que probarla y tienes que ver su rentabilidad y comparar con el resto de cosas. O sea, ¿qué ventajas te va a ofrecer? Entonces, está claro que el hidrógeno no va a ser la solución para todo, pero sí que a lo mejor nos va a poder ayudar en muchos sectores o vamos a poder sacar ciertas ventajas del hidrógeno. Entonces, yo sí creo que en algunos sectores
se implantará esta tecnología con hidrógeno verde, porque lo necesitamos. Es que al final es un cambio de mentalidad. Lo que vamos buscando en todos lados es contaminar menos y poder cuidar nuestro mundo. Sí, desde luego con el hidrógeno sacas el carbono de la ecuación, con lo cual ya no hay CO2. En el fondo, a priori, parece el futuro. Claro. Bueno, luego también depende de dónde venga el hidrógeno, que sí que puede haber algunos, lo que hablamos de los colores, donde puedes utilizar el hidrógeno. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo, hay un hidrógeno que viene reformado del metano, donde si es verde es verde, bueno, no es verde, es azul, pero si tú azul. ese CO2 que produces lo recoges y lo reconviertes en algo, ¿En qué lo conviertes? bueno, separas el carbono y el oxígeno. Al final, utilizas ese CO2 para que no contamine, por decirlo en algo. Sí. Entonces, haces diamantes, la aprietas fuerte en un diamante. Por ejemplo, oye, a lo mejor de ahí sacas un nuevo Díselo mercado. Díselo con CO2. No, a lo que me refiero Díselo con es carbón. que lo que hay que hacer es ver cómo mejoramos. Y es en lo que se tiene que investigar y trabajar. Cómo mejoramos y a un nivel, claro, que sea rentable, que podamos asumirlo. En ese ver cómo mejoramos, que por supuesto está la parte de no contaminar, podría darse el caso que al utilizar este tipo de energía en los procesos de fabricación en determinadas industrias, los ciudadanos viéramos repercutidos, no sé, se me ocurre, pues yo que sé, que lleguen al supermercado los alimentos que se hayan abaratado sus costes de producción y nosotros podamos ver como esa reducción también de costes en los precios finales, cómo nos lleguen los alimentos. Eso puede ser, pero es verdad que para eso hace falta mucho tiempo. Y porque mucho, es lo que mucho hablábamos. activismo. El cambiar en qué nos basamos en nuestra vida diaria, en qué funcionan las industrias y en todo, supone una inversión y un coste que a corto plazo no supone una reducción de precios, sino al revés. Supone todo lo contrario. De hecho, ves informes de expertos y lo que te dicen es que el hidrógeno no es rentable. Por eso la inversión pública, entiendo. Si claro, no arranca con lo público, necesitas nadie se va una a meter ahí. ayuda para decir, oye, hay que apostar por esto porque ofrece otra serie de ventajas y hace falta una ayuda, ¿no? Para impulsarlo, para decir, venga, aunque cueste un poquito más o aunque suponga al final un precio más elevado, tenemos otra serie de ventajas. Confiamos en que acabe llegando al punto en que si alguien meta de forma privada, se meta ahí a trabajar con ello. Sí. Entonces, como todo, es un tema económico. Entonces, pero si al principio no inviertes, nunca vas a cambiar y nunca vas a mejorar, ¿no? O a buscar otras alternativas. Sí. Hemos dicho que en España ya hay proyectos, ¿no? Que están haciendo estos estudios y esta investigación, pero ¿sabes de algún ejemplo concreto de alguna industria que ya esté utilizando hidrógeno verde para producir? Sí, aquí en España, en Puerto Llano, la fábrica de fertilizantes ya tiene unas instalaciones para producir hidrógeno de manera renovable y utilizarlo. Ellos utilizaban el hidrógeno como materia prima para fabricar el amoníaco y ya están haciendo ese cambio a utilizar hidrógeno obtenido de manera renovable. ¿Cómo es el almacenamiento del hidrógeno? O sea, ¿cómo se almacena el hidrógeno? Pues ahí está un poco ahora mismo uno de los, por así decirlo, en el estudio de la tecnología es uno de los retos que hay, ¿no? Y hay de hecho hay muchas empresas españolas especializadas en esto que están trabajando en esto. El problema del hidrógeno es que es un gas muy ligero, entonces si lo vas a almacenar en gas necesitas mucha presión y tamaños grandes para poder almacenarlo, ¿no? Almacenar una cantidad grande de hidrógeno. Y luego también puedes trabajar en hidrógeno líquido, pero para trabajar con hidrógeno líquido estamos hablando de temperaturas criogénicas de menos 253 grados. Entonces estos son retos a los que se están enfrentando, por así decirlo, lo que es el I+D, para hacer que eso sea rentable económicamente y que sea factible, ¿no? Que tenga su utilidad. Claro, porque entiendo que si tú lo tienes almacenado en formato gas, ¿no? No lo puedes tener perenne. O sea, no porque va perdiendo su... Sí, puede haber ciertas pérdidas o incluso en el transporte, pero no es tanto las pérdidas, sino el poder cómo almacenarlo en algo que sea viable en cuanto a espacio y en cuanto a cantidad. Es decir, que la coche eficiencia... convencional realmente es difícil llevar
un coche convencional con lo que ocupa o lo que implica llevar un depósito de hidrógeno, ¿no? Por eso siempre se habla de que un poco el hidrógeno es más interesante en lo que es en la movilidad pesada, ¿no? En camiones, en barcos, en autobuses. ¿Por qué? Porque necesitas unos depósitos grandes que implica un peso que es más fácil, por así decirlo, cubrir ese peso en un vehículo grande o en un medio de transporte grande que en uno pequeño. Pero ya hay coches de hidrógeno. Sí. Que funcionan o con pila combustible y llevan un tanque. O sea, es algo que son retos, pero que se están, por así decirlo, se están trabajando en ellos y se están superando. Se está evolucionando, ¿no? Que va hacia adelante la cosa. Claro. Lo que te decía, documentándome, digo, esto ¿en qué punto se va a quedar? Pues luego también mirando, llega un documental muy, muy curioso que hablaba gente, por ejemplo, de General Motors. Dice, mi hijo que tiene 5 años, seguramente su primer coche será de pila de combustible. Los coches serán una central eléctrica móvil. Y luego mirando, el documental se llama La revolución del hidrógeno y es de 2003. Sí. ¿Sabes? Digo, ¿dónde ha quedado esa revolución realmente? O sea, ¿realmente va a haber una revolución? ¿O está viendo la cámara lenta? ¿O con mucho cuidado? Bueno, ¿qué está pasando? El hidrógeno ha estado siempre, ¿no? Lo único que es un poco lo que hablábamos antes. Ahora, a nivel político y económico, se ha visto que es una oportunidad de llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Entonces, toda esa inversión pública, ¿dónde está yendo? En el hidrógeno. Entonces, está habiendo a mí como una aceleración, ¿no? en toda esa investigación. O sea, ahora sí se está ya avanzando. Sí, y antes es que no había tanta inversión o no se hablaba tanto. Ahora es que todo el mundo habla de hidrógeno, pero a veces no sois consciente de qué es el hidrógeno o en qué se está haciendo. O sea, realmente ahora mismo lo que se está haciendo es en todos los sectores viendo cómo aplica y si tiene sentido que pueda llegar a ser usado en esa aplicación. O sea, en temas, por ejemplo, en temas de calderas de combustión para edificios, para industria, ya se está trabajando en esas calderas que combinen ese gas con hidrógeno, que funcionen solo con hidrógeno. Entonces, de alguna manera, puede ser un futurible en muchas cosas. Sí, incluso a nivel doméstico también, ¿no? Claro. Para refrigeración o calefacción, ya no solo para empresas, sino claro, habrá que ver a nivel doméstico. si lo que es el coste de producir ese hidrógeno para utilizarlo en estas aplicaciones, pues compensa con respecto a lo que se está utilizando. Entonces, al principio va a ser más caro, pero si se desarrolla la tecnología, pues en algún sector sí que puede ser... Sí, además, muy interesante. Lo que decíamos que igual que en un coche es complicado el tamaño, como lo colocas en la casa, por ejemplo, pues sí que puedes tener un espacio que razonablemente amplio para poder poner el depósito allí o lo que sea, ¿no? Y en las condiciones que hagan falta. Y todo esto cocinándose en España. ¿Qué te parece? Me quedo picueto. Te quedas loco. Me quedo, vamos. No, que a mí me parecen muy buenas noticias, ¿no? Que estemos teniendo inversión pública en este tipo de proyectos y que España esté siendo pionero en el a nivel desarrollo de europeo. tecnología. Yo soy escéptico siempre con estas cosas. Yo ya sabes que pongo el punto optimista. Pionero, cuando está Soy en Portugal Sagitario, emitiendo, no lo puedo pues digo, evitar. no sé el pionero como el pionero en qué. Pero también decían en el documental este de hace 20 años que el hidrógeno era una gran oportunidad a nivel global de democratizar la energía. Porque lo que decíamos, al final la energía, si la basas en el petróleo, depende de los países productores. Como hay pocos países productores, al final eso acaba en manos de pocas empresas, porque es un bien escaso que hay que extraer, implica mucha tecnología, y el hidrógeno es una gran oportunidad para que cualquiera que tenga sol y tenga agua pueda tener su propia energía. Y donde hay mucho sol, pues cerca del Ecuador, que suele ser donde están localizados los países más pobres. ¿No? Que era como una gran oportunidad de permitir que fuesen energéticamente independientes todos estos países. Claro, digo, ¿en qué ha quedado eso después de 20 años? Me alegra saber que, oye, igual falta, que estaba poco maduro y que haya una inversión pública para que esto avance y que realmente llegue a ser un vector energético. Claro, y al final yo creo que es tener diferentes alternativas. No podemos depender hoy en día de un único combustible, por así decirlo. De hecho, lo hemos visto. ¿Qué ha pasado cuando ha estado subiendo el precio del petróleo? Pues que hemos tenido unos precios de gasolina y de diésel increíbles. El gas natural ha sido un problema. Hemos tenido, y ahora están bien, ¿no? También, pero es como que lo hemos asimilado, ¿no? Sí. Pues igual, el buscar alternativas nos va a permitir ser más independiente. Al final, si tenemos opciones. más alternativas y una de ellas es verde, ¿no? Y claro. podemos no contaminar. Verde o rosa, que quiere meter Francia. Porque no por el color rosa, sino porque es nuclear. Pero bueno.
Claro, Soy al muy final escéptico, lo siento. es un tema económico. ¿Qué busca Francia? Pues tiene un montón de nucleares, hay que hacer hidrógeno tiene que con agua con aprovecharlas, nucleares. claro. Claro, eso es verde hasta que hay algún problema, que ya no es tan verde. Pues me parece fascinante. Otro tema que me parece ¿El fascinante, rosa, Francia? el hidrógeno verde. Vale, Como resumen, yo me quedo con eso, ¿no? Con que en España está habiendo mucha inversión pública y muchos proyectos de investigación y de puesta en marcha de industrias con hidrógeno verde, que es muy buena noticia para el país. Yo intento ser optimista también con lo que dices tú y espero que esa inversión No quede en nada. pública ahora no quede en nada y al final pueda llegar a un punto en el que resulta rentable a empresas privadas meterse ahí y que ya aquello, digamos, ande solo, ¿no? Que ahora mismo no, pero bueno, esperemos que llegue a ese punto. Sí, al final, para llegar a ese punto hace falta estar en este. Sí. Si no investigas, si no desarrollas, si no pruebas, nunca vas a llegar a tener tecnologías maduras. Entonces, habrá que ver en qué aplicaciones tiene sentido. Muy bien. Fenomenal. Pues nos quedamos con tu conclusión, Bea. Muchas gracias. Pues muchas Muchas gracias, ha gracias. sido un placer. Gracias. Gracias.